En el corazón de una ciudad bulliciosa, bajo la sombra de imponentes rascacielos, Alexander Rutherford, un nombre sinónimo de riqueza y excentricidad, se encontró recorriendo los caminos menos transitados. Conocido por su historia de la pobreza a la riqueza, la vida de Alejandro fue un testimonio de ambición y crueldad, un magnate hecho a sí mismo, cuyo imperio se construyó sobre la innovación incesante y algunos secretos bien guardados. Fue una de esas noches, mientras la ciudad se rendía a un aguacero implacable, cuando el camino de Alejandro se cruzó con el de Isabel. Envuelta en un abrigo raído, su presencia en la esquina de la calle pasaba tan desapercibida como la de innumerables otras personas que buscaban refugio del frío. Sin embargo, había algo en ella, un aire de desafío en sus ojos, tal vez, que llamó la atención de Alexander. Impulsado por un capricho, Alexander se acercó a ella, despertado su curiosidad. «¿Te apetece una taza de té?», preguntó, su tono ligero, casi burlón. Era una escena absurda, un millonario extendiendo una invitación a un mendigo, como si fueran iguales. Pero detrás de su comportamiento casual había una intriga más profunda, una chispa encendida por su mirada inquebrantable. Elizabeth, desconcertada por la repentina oferta, sopesó sus opciones. Las calles le habían enseñado a tener precaución, pero había una seriedad en los ojos de Alexander que le pareció desarmante. Ella asintió y aceptó. Su decisión estaba impulsada por una mezcla de desesperación y curiosidad. Mientras se dirigían a un café cercano, al abrigo de la lluvia, se llegó a un acuerdo silencioso. Este no fue un mero acto de caridad. Era el comienzo de un juego cuyas reglas aún se desconocían. Alexander, con su encanto carismático, parecía dominar el mundo que lo rodeaba. Sin embargo, en Elizabeth vio no solo un proyecto, sino un reflejo de su pasado, un recordatorio del hambre que una vez lo impulsó. Su conversación se desarrolló como un baile, con Alejandro compartiendo historias de tierras lejanas y conquistas comerciales, cada historia más extravagante que la anterior. Elizabeth escuchó, sus respuestas mesuradas, revelando poco de su propia vida, pero sus perspicacias delataban un intelecto agudo. A medida que caía la noche, Alexander se sintió intrigado por esta figura enigmática, cuya resistencia reflejaba la suya. Fue entonces cuando tomó una decisión impulsiva que alteraría el curso de sus vidas para siempre. Le ofreció a Elizabeth una propuesta, la oportunidad de entrar en su mundo, aunque solo fuera por un momento, para ver más allá del velo de la riqueza y descubrir el coste de la ambición. Así comenzó la improbable historia de un millonario y un mendigo, unidos por una broma que ocultaba una verdad más profunda. En el corazón de una ciudad que nunca duerme, sus caminos se entrelazaron, preparando el escenario para una historia de transformación, poder y las ineludibles sombras del pasado. Los primeros días de Elizabeth bajo el techo de Alexander fueron como entrar en un sueño, una cruda desviación de la sombría realidad de su existencia en las calles. La mansión, un testimonio en expansión de la riqueza de Alejandro, estaba ubicada en las afueras de la ciudad, y su arquitectura era una mezcla de grandeza moderna y elegancia atemporal. Los sirvientes se movían silenciosamente por los pasillos. Su presencia era tan discreta como sombras, atendiendo todas sus necesidades. Era una vida de comodidad que nunca se había atrevido a imaginar, y mucho menos experimentar. Sin embargo, bajo la superficie de este nuevo lujo, Elizabeth sintió una corriente subyacente de inquietud. El interés de Alejandro por ella seguía siendo un enigma, y sus motivos oscurecidos por un barniz de generosidad. Se encontró atrapada entre la gratitud y la sospecha, recelosa de los hilos invisibles unidos a este repentino cambio de suerte. Alejandro, por su parte, parecía tener un interés genuino en la transformación de Isabel. La presentó a su mundo con un entusiasmo que rayaba en el celo, y consiguió tutores para perfeccionar su etiqueta, su lenguaje y su conocimiento de las artes. Era como si la estuviera moldeando, pieza a pieza, en una figura a partir de sus propios deseos, o tal vez de un pasado que buscaba recrear. A pesar de la opulencia que la rodeaba, Elizabeth no podía librarse de la sensación de ser una impostora en una obra cuidadosamente seleccionada. La mansión,
con sus pasillos silenciosos y sus secretos susurrados, parecía una jaula dorada. Comenzó a notar las peculiaridades del comportamiento de Alexander, la forma en que su estado de ánimo cambiaba como el azogue, sus ausencias repentinas y las puertas cerradas que salpicaban las amplias salas de la mansión. A medida que los días se convirtieron en semanas, la aprensión inicial de Elizabeth dio paso a una determinación cautelosa. Decidió aprovechar esta oportunidad para aprender todo lo que pudiera y asegurarse un futuro más allá de la precariedad de la vida en la calle. Sin embargo, no podía ignorar el creciente sentimiento de conexión con Alejandro, un vínculo forjado no solo por las circunstancias, sino por el reconocimiento compartido de la soledad y la ambición de cada uno. En medio del lujo y el aprendizaje, Elizabeth encontró vislumbres de la vulnerabilidad de Alexander, momentos en los que la máscara del magnate se deslizó, revelando vislumbres de un hombre atormentado por su pasado. Fue en esos momentos que Isabel empezó a comprender la complejidad de su benefactor, un hombre que ejercía el poder y la riqueza como armadura y prisión. Pero la mansión contenía algo más que los ecos de los demonios personales de Alejandro. Las conversaciones susurradas entre el personal insinuaban secretos mucho más oscuros que la mera excentricidad o la tristeza. Había historias de protegidos anteriores, de ambiciones frustradas y destinos misteriosamente sellados. Elizabeth se dio cuenta de que su presencia en la mansión no era más que el último capítulo de una narrativa mucho más larga y sombría. Decidida a descubrir la verdad detrás del interés de Alexander en ella y los secretos ocultos de la mansión, Elizabeth comenzó a sondear los límites de su confinamiento. Cada día, su determinación se fortaleció, alimentada por la creciente comprensión de que su supervivencia dependía no solo de desempeñar el papel que Alexander había diseñado para ella, sino de comprender las reglas de un juego mucho más peligroso de lo que había imaginado. A medida que la frontera entre benefactor y beneficiario se desdibujaba, Elizabeth se vio atraída más profundamente hacia el mundo de Alexander, un reino donde el poder, el misterio y la oscuridad se entrelazaban. El juego había comenzado y Elizabeth sabía que encontrar su lugar en este nuevo mundo significaba navegar por un laberinto de intrigas y secretos, donde cada descubrimiento la acercaba más a la verdad y cada verdad amenazaba con ser su perdición. La propuesta que Alejandro le hizo a Isabel una fresca mañana fue tan inesperada como audaz. En el estudio iluminado por el sol, rodeado de libros que susurraban historias de poder, traición y ambición, la voz de Alexander rompió el silencio, clara y serena. «Quiero hacerte una oferta», comenzó, con la mirada fija en ella. «Un desafío, por así decirlo. Vive aquí durante un año, aprende las costumbres de mi mundo, y si lo logras, no te irás vacío». Entregó. La suma que mencionó era asombrosa, una fortuna que podría alterar el curso de su vida para siempre. Pero esta oferta llegó con condiciones, envueltas en ambigüedad. Isabel debía cumplir con un conjunto de reglas, algunas claras, como asistir a funciones sociales, dominar las artes que se esperaban de la alta sociedad, y otras, inquietantemente vagas, que insinuaban obligaciones que tiraban de los bordes de su conciencia. «Esto es más que una simple transformación», explicó Alexander. «Es una inmersión en una vida muy diferente a la suya. Piense en ello como un renacimiento». La mente de Elizabeth se aceleró. La oferta fue un salvavidas, una oportunidad de escapar del ciclo de pobreza e incertidumbre que había marcado su existencia. Sin embargo, la sombra de la duda persistía, el miedo de lo que tal transformación exigiría de su alma. ¿Qué buscaba Alejandro a cambio de este regalo de una nueva vida? ¿Fue simplemente la satisfacción de moldear a alguien a su imagen, o se esconden motivos más oscuros detrás de su propuesta? Mientras reflexionaba sobre la propuesta, Elizabeth se dio cuenta de que esto no era simplemente una prueba de su capacidad de adaptación, sino una apuesta por su propia identidad. Aceptar era dar un paso hacia lo desconocido, arriesgando todo lo que era por la promesa de lo que podría llegar a ser. Sin embargo, declinar era regresar a una vida de indigencia, preguntándose para siempre qué pudo haber sido. Con una mezcla de inquietud y resolución, Isabel aceptó el desafío de Alejandro. La decisión fue un salto al abismo,
impulsado por los dos motores de la desesperación y la ambición. La sonrisa de Alexander ante su aceptación fue enigmática, una máscara que ocultaba sus verdaderas emociones e intenciones. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Elizabeth conoció un regimiento de tutores que la educaron en todo, desde literatura y arte hasta etiqueta y política. Sus días estaban llenos de lecciones, sus tardes de eventos donde practicaba sus nuevas habilidades bajo la atenta mirada de Alexander. La transformación fue agotadora pero estimulante. Cada día se fueron quitando capas de la vieja Elizabeth, revelando a alguien nuevo, alguien que podía navegar las complejidades del mundo de Alexander con gracia y confianza. Sin embargo, a medida que Elizabeth se adaptó a su nuevo rol, la mansión y sus habitantes comenzaron a revelar sus complejidades. Se dio cuenta de la cuidadosa coreografía del personal, la forma en que cambiaban las conversaciones cuando ella entraba en una habitación, las miradas ocultas intercambiadas entre los demás residentes, otros como ella, tal vez, sujetos a sus propios acuerdos con Alexander. La mansión, a pesar de toda su belleza, comenzó a parecer un escenario cuidadosamente construido, en el que cada intérprete actuaba ante una audiencia de una sola persona. El interés de Alejandro por Isabel parecía trascender la mera filantropía. Ella era parte de un diseño más amplio, una pieza de un juego cuyo alcance y propósito seguían siendo esquivos. La curiosidad de Elizabeth sobre las intenciones de Alexander creció, y su gratitud inicial se mezcló con una creciente sensación de inquietud. ¿Cuál fue el verdadero costo de esta nueva vida? ¿Y qué papel se esperaba que desempeñara en el gran diseño de Alejandro? Mientras profundizaba en los misterios de la mansión y del hombre que la había traído a este mundo dorado, Elizabeth se dio cuenta de que el desafío que había aceptado era mucho más complejo que una simple transformación. Fue un viaje al corazón del poder, donde dominaban los secretos y la línea entre el patrón y el titiritero era peligrosamente delgada. Cada día que pasaba, lo que estaba en juego crecía, y Elizabeth se encontró atrapada en una red de intrigas que amenazaba no solo su identidad, sino también su alma. El viaje de Elizabeth dentro de los opulentos muros de la mansión de Alexander se convirtió en un delicado acto de equilibrio entre abrazar su nueva identidad y mantener el control de sus raíces. La transformación que experimentó no fue meramente superficial, requirió una reevaluación profunda, a veces dolorosa, de sus valores, creencias y ambiciones. Cada lección, cada compromiso social quitaba las capas de su pasado, revelando a una mujer capaz de navegar las complejidades de la alta sociedad, pero cada vez más alejada de las verdades simples que alguna vez la habían definido. La dualidad de su existencia era una fuente constante de agitación interior. Mientras Elizabeth se ponía vestidos exquisitos y bromeaba ingeniosamente con la élite, una parte de ella anhelaba la simplicidad y autenticidad de su vida anterior. Sin embargo, el atractivo de este nuevo mundo, con sus promesas de poder y escape de la pobreza, era embriagador. Cuanto más aprendía, más ansiaba saber, convertirse irrevocablemente en parte de este resplandeciente reino. Pero cada día que pasaba, la naturaleza del juego de Alejandro se volvía más desconcertante. Las reglas que alguna vez parecieron claras cambiaron como sombras, revelando lagunas y trampas. Elizabeth se encontró preguntándose no si, sino cuántas de sus acciones estaban siendo manipuladas detrás de escena. La conducta de Alexander hacia ella oscilaba entre la de un mentor y la de un cerebro, y sus elogios estaban mezclados con un toque de crítica que la dejó cuestionando su progreso y su propósito. La mansión también pareció evolucionar con su transformación. Las habitaciones que antes estaban prohibidas se le fueron abriendo gradualmente, cada una de las cuales revelaba piezas de la vida y el legado de Alexander. Artefactos de sus éxitos, muestras de amores perdidos y retratos de personas cuyos ojos parecían seguirla con silenciosa acusación. La mansión era un laberinto, tanto física como metafóricamente, y cada corredor la conducía más profundamente al corazón de los misterios de su amo. La determinación de Isabel de aprovechar esta oportunidad para su beneficio se puso a prueba cuando comenzó a encontrarse con los demás habitantes del mundo de Alejandro.
eran un mosaico de ambición y desesperación, cada uno con sus propias historias de cómo llegaron a estar bajo la influencia de Alejandro. A través de conversaciones susurradas y momentos robados de camaradería, Elizabeth conoció los éxitos y fracasos de quienes habían recorrido este camino antes que ella. Algunos hablaban de Alejandro con una reverencia que rayaba en la adoración, mientras que otros insinuaban una oscuridad bajo la superficie, una advertencia de lo que les sucedía a aquellos que profundizaban demasiado en sus secretos. En medio de fiestas deslumbrantes y tutela rigurosa, Elizabeth forjó una conexión particularmente fuerte con un joven artista, Michael, quien sirvió como confidente y espejo de sus propias dudas. Michael, con su perspicacia y su gentil desafío, le recordó el mundo más allá de los muros de la mansión, un mundo que corría el riesgo de olvidar. Sus conversaciones, a menudo veladas en el lenguaje del arte y la filosofía, proporcionaron a Elizabeth una apariencia de cordura, un recordatorio de su propia identidad en medio de la vorágine de la transformación. Sin embargo, a medida que Isabel se acercaba más a desentrañar el misterio de Alejandro y sus intenciones, también se acercaba más a él. Hubo momentos de conexión genuina, destellos de bondad y vulnerabilidad que sugirieron una profundidad para Alexander que iba más allá de la fachada manipuladora. Estos vistazos al hombre detrás del magnate dejaron a Elizabeth en conflicto y su decisión de mantener la distancia emocional vacilante. La culminación de este capítulo en el viaje de Isabel se produjo en una noche de luna llena, durante un lujoso baile organizado por Alejandro. Mientras descendía la gran escalera, su apariencia era el epítome de la transformación que había experimentado. La sala se detuvo para admirarla. Fue un momento de triunfo, un testimonio de lo lejos que había llegado, pero cuando miró a Alexander, se dio cuenta de que el juego estaba lejos de terminar. El verdadero desafío no radicaba en convertirse en parte del mundo de Alexander, sino en comprender el costo de tal transformación y decidir cuánto de sí misma estaba dispuesta a sacrificar para ganar un juego con reglas que seguían siendo siempre esquivas. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la transformación de Isabel bajo la tutela de Alejandro se convirtió en la comidilla de la ciudad. Su gracia en el baile había marcado su llegada a la alta sociedad, una metamorfosis que fascinaba e intimidaba a la vez a la élite. Sin embargo, para Elizabeth, los elogios y las miradas de admiración eran armas de doble filo. Eran símbolos de su éxito en navegar por el mundo de Alejandro, pero también servían como recordatorios de la distancia que había recorrido desde sus propias raíces, un abismo que parecía ampliarse con cada día que pasaba. La mansión, con sus interminables pasillos y secretos ocultos, empezó a parecer más un hogar, aunque un hogar construido sobre terreno incierto. La relación de Elizabeth con Alexander evolucionó hasta convertirse en un complejo tapiz de tutoría, manipulación y cada vez más respeto mutuo. Hubo momentos en los que vislumbró soledad detrás de su fachada de confianza, una sensación compartida de aislamiento que los acercó más. Sin embargo, cuanto más se acercaba Elizabeth a Alexander, más consciente se hacía de las corrientes subterráneas de tensión de la mansión y de los susurros que resonaban en sus pasillos. El personal, que alguna vez fue mera figura secundaria en su transformación, comenzó a emerger como individuos con sus propias historias y miedos, alejándola sutilmente de ciertos temas y áreas de la mansión. Su amistad con Michael, el joven artista, se convirtió en un salvavidas, una conexión con una parte de ella misma que temía perder. Sus discusiones, llenas de sueños y dudas, brindaron a Elizabeth una perspectiva fuera de la jaula dorada a la que se estaba acostumbrando. Las opiniones de Michael sobre el arte y la libertad desafiaron a Elizabeth a reflexionar sobre el precio de su nueva vida y la persona en la que se estaba convirtiendo dentro de ella. Fue durante una de estas conversaciones que Michael compartió rumores sobre los anteriores ocupantes de la mansión, individuos que, como Elizabeth, habían sido atraídos a la órbita de Alexander con promesas de transformación. Algunos habían salido airosos, cambiados para siempre por su experiencia. Otros, insinuó Michael, habían sido consumidos por sus ambiciones o destrozados por las exigencias que se les imponían. Estos cuentos, en parte advertencia, en parte mito,
inquietaron a Elizabeth y encendieron la determinación de descubrir la verdad detrás de la fachada de su benefactor y su gran propiedad. Su determinación la llevó a explorar las salas más apartadas de la mansión, donde descubrió una biblioteca que parecía no haber sido tocada por el tiempo. Entre sus polvorientos estantes y antiguos tomos, Elizabeth encontró diarios y cartas que narraban la historia de la mansión, incluido el ascenso de Alejandro al poder. Estos escritos revelaron a un hombre impulsado por un deseo insaciable de éxito, atormentado por traiciones pasadas y obsesionado con la idea de un legado. Sin embargo, también hablaron de una profunda soledad, un vacío que ninguna cantidad de riqueza o influencia podría llenar. En medio de las sombras de la biblioteca, Elizabeth se topó con una colección de cartas personales que desvelaban las capas del enigma de Alexander. Eran correspondencias con una mujer llamada Clara, cuyo nombre había surgido en conversaciones silenciosas entre el personal. Las cartas de Clara pintaban el cuadro de una relación apasionada y tumultuosa que había terminado en tragedia. La profundidad de la emoción en estas cartas contrastaba marcadamente con la conducta controlada, a menudo fría, que Alejandro presentaba al mundo. El descubrimiento de estas cartas marcó un punto de inflexión para Isabel. Sirvieron como un crudo recordatorio del costo humano de las ambiciones de Alejandro y del destino potencial que aguardaba a aquellos que se enredaban demasiado en su mundo. Con este nuevo conocimiento, la misión de Elizabeth dentro de la mansión cambió. Ya no se trataba simplemente de sobrevivir o incluso de tener éxito en el desafío de Alejandro. Se convirtió en una búsqueda de comprensión, la verdadera naturaleza del interés de Alexander por ella, los secretos que albergaba la mansión y, en última instancia, el precio de la transformación que estaba experimentando. Mientras Elizabeth profundizaba en los misterios de la mansión y su dueño, se encontró atrapada en una red de intrigas y agendas ocultas. Cada descubrimiento trajo más preguntas que respuestas, lo que la llevó a cuestionar no solo los motivos de Alexander, sino también los suyos propios. Lo que había comenzado como un camino claro hacia una nueva vida, se había convertido en un laberinto de ambigüedades morales y dilemas personales. Elizabeth se dio cuenta de que para navegar por este mundo y salir intacta, necesitaría confiar en algo más que las habilidades y modales que había adquirido. Necesitaría recurrir a su fuerza interior, a su sentido de sí misma y a la determinación que la había llevado de las calles al corazón de un misterio que amenazaba con consumirla. En el corazón de la mansión de Alejandro, bajo el barniz de opulencia y transformación, se extendía una red de intrigas y secretos del pasado que comenzó a atrapar a Isabel más estrechamente con cada día que pasaba. Su descubrimiento en la biblioteca no solo había iluminado aspectos del carácter de Alexander, sino que también había arrojado sombras sobre su comprensión de su lugar dentro de su mundo. Armada con el conocimiento de Clara y los restos del pasado de Alexander, Elizabeth se encontró en una encrucijada, tambaleándose entre el atractivo de su nueva vida y la creciente comprensión de su costo potencial. La mansión, que alguna vez fue un símbolo de su escape y transformación, se sentía cada vez más como una jaula bellamente dorada. Las interacciones de Elizabeth con Alexander se volvieron más complejas, cargadas de una tensión tácita. Sus momentos de vulnerabilidad y vislumbres de su pasado lo humanizaron, pero también revelaron las profundidades de su manipulación y control. La mansión, con todo su lujo y secretos, reflejaba la dualidad de Alejandro, una mezcla de benevolencia y oscuridad. Impulsada por una mezcla de curiosidad y un nuevo sentido de obligación hacia las sombras del pasado de la mansión, Elizabeth se embarcó en una búsqueda silenciosa de la verdad. Sus exploraciones la llevaron más allá de los confines de la biblioteca, al corazón de las habitaciones más privadas de la mansión. Fue en una de esas incursiones que se topó con el estudio personal de Alexander, una habitación cargada por el olor a cuero viejo y el peso de innumerables decisiones. Dentro de este santuario, Elizabeth descubrió un tesoro de efectos personales de Alexander. Fotografías, recuerdos y más cartas, muchas de ellas sin abrir, con la elegante escritura de Clara. Quedó claro que la relación de Alexander con Clara era el nexo de un punto de inflexión en su vida,
un pivote sobre el cual su mundo alguna vez se tambaleó antes de estrellarse en los reinos de la pérdida y el arrepentimiento. Estos descubrimientos pintaron el cuadro de un hombre atrapado entre la búsqueda del poder y el anhelo de redención. Clara, al parecer, era el único capítulo de su vida que deseaba poder reescribir, un símbolo de vulnerabilidad que desde entonces había trabajado incansablemente para enterrar bajo capas de éxito y desapego. Las aventuras nocturnas de Isabel y los secretos que descubrieron comenzaron a alterar la estructura de su relación con Alejandro. Ahora lo veía a través de una lente teñida de simpatía y sospecha, una figura compleja que ejercía su poder como un escudo contra los espectros de su pasado. Sin embargo, comprender las vulnerabilidades de Alejandro no mitigó la creciente comprensión del papel que desempeñó la propia Isabel en su búsqueda de redención o venganza. La dinámica dentro de la mansión también cambió, como si las mismas paredes respondieran a la tensión entre su dueño y su ocupante más intrigante. Elizabeth encontró aliados en lugares inesperados, miembros del personal que compartían información clandestina, otros invitados que insinuaban sus propios planes ocultos, y Michael, cuya compañía y conocimientos se volvieron cada vez más vitales para su cordura y resolución. A medida que las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, Elizabeth comprendió que su presencia en la mansión no era un accidente. Alexander la había elegido, no solo por su parecido con una protegida idealizada, sino por su conexión con un pasado que estaba desesperado por afrontar. La comprensión de que su selección era parte de un plan más amplio y personal sacudió a Elizabeth hasta lo más profundo. Transformó su ambición en una misión. No solo sobrevivir al juego de Alexander, sino también desentrañar su verdadero propósito y, si era posible, reescribir el final. Esta revelación impulsó a Isabel a una nueva fase de su viaje, marcada por un impulso deliberado contra los límites que Alejandro le había fijado. Comenzó a aprovechar sus nuevos conocimientos y relaciones dentro de la mansión para descubrir más sobre las intenciones de Alexander, el destino de Clara y cómo las enredadas historias de quienes la precedieron dieron forma al camino que ella estaba siguiendo ahora. La búsqueda de la verdad por parte de Elizabeth la puso en rumbo de colisión con Alexander, ya que cada descubrimiento la acercaba al corazón de su oscuridad y a la realización de su propio poder dentro del juego. La mansión, con sus opulentas fachadas y cicatrices ocultas, era un testimonio de la complejidad de los deseos humanos y la peligrosa naturaleza de la ambición. A medida que Elizabeth profundizó en el misterio, se encontró no solo luchando por su futuro, sino también enfrentando la pregunta de qué significa realmente ser libre. El delicado equilibrio de poder dentro de la mansión comenzó a cambiar a medida que Elizabeth profundizaba en la red del pasado de Alexander y los secretos que unían los cimientos mismos de la propiedad. Sus descubrimientos, cada uno más revelador que el anterior, no solo habían alterado su percepción de Alejandro, sino que también la habían envalentonado. Con cada secreto desvelado, Elizabeth sentía una oleada de empoderamiento, la sensación de que ya no era simplemente un peón en el complejo juego de Alexander, sino una jugadora por derecho propio. Su nueva determinación se puso a prueba cuando la dinámica de la mansión experimentó una transformación sutil pero inconfundible. Las interacciones de Elizabeth con el personal y otros habitantes adquirieron una nueva profundidad, como si su indagación en los secretos de la mansión hubiera desbloqueado un nivel de confianza, o tal vez complicidad, que anteriormente había estado retenida. En voz baja y a través del intercambio de miradas, comenzaron a compartir sus propias piezas del rompecabezas, fragmentos de la historia de la mansión que, una vez ensamblados, pintaron la imagen de un hombre atormentado por sus acciones pasadas y obsesionado con la idea de control. Fue dentro de esta atmósfera de silenciosa rebelión que la relación de Elizabeth con Michael alcanzó un punto de inflexión. Sus conversaciones, que alguna vez fueron una fuente de consuelo y compañerismo, se convirtieron en discusiones estratégicas sobre cómo navegar en las aguas cada vez más traicioneras del mundo de Alejandro. Michael, con su perspicacia y comprensión de los aspectos más crípticos de la mansión, demostró ser un aliado invaluable. Juntos, comenzaron a reconstruir los motivos detrás de las acciones de Alejandro, no solo hacia Isabel,
sino hacia todos los que habían entrado en su esfera de influencia. A medida que la comprensión de Elizabeth se profundizaba, también lo hacían sus tácticas. Comenzó a utilizar su posición para socavar sutilmente el control de Alexander, aprovechando sus nuevos conocimientos y alianzas para crear un espacio de autonomía dentro de la mansión. Su transformación de protegida a protagonista de su propia narrativa estuvo marcada por una serie de movimientos calculados, cada uno de ellos diseñado para poner a prueba los límites del juego de Alexander y buscar los límites de su propio poder. La mansión, que alguna vez fue un laberinto de secretos y manipulación, se convirtió en el campo de batalla de una lucha matizada entre mentor y aprendiz, opresor y oprimido. Las incursiones de Isabel en los rincones ocultos del imperio de Alejandro revelaron no solo el alcance de su influencia, sino también la profundidad de su vulnerabilidad. Cuanto más aprendía, más entendía que el mayor temor de Alejandro no era el fracaso, sino la oscuridad, el destino de ser olvidado, eclipsado por el legado que buscaba crear. Esta comprensión se convirtió en el arma más poderosa de Isabel. Armada con el conocimiento de las debilidades de Alejandro e impulsada por el deseo de escapar de las sombras de la mansión, comenzó a tejer su propia narrativa, una que desafiaba los fundamentos mismos de la autoridad de Alejandro. Sus acciones, antes reaccionarias, se convirtieron en actos de desafío, cada uno cuidadosamente diseñado para erosionar la fachada de invencibilidad que Alejandro había construido a su alrededor. El juego, a medida que se desarrollaba, se volvió cada vez más complejo, una danza de sombras y luces en la que cada participante jugaba por apuestas que eran a la vez profundamente personales y profundamente universales. El viaje de Elizabeth por los pasillos de la mansión ya no era solo una búsqueda de supervivencia o incluso de comprensión. Fue una batalla por su alma, una lucha para reclamar su identidad de las garras de un hombre que buscaba definirla a través de su propia visión de la perfección. A medida que la dinámica de poder dentro de la mansión cambió, también cambió la naturaleza del desafío que enfrentó Elizabeth. Ya no bastaba simplemente con descubrir la verdad detrás de las intenciones de Alejandro. Ahora buscaba redefinir las reglas del juego, transformar su papel de peón en reina capaz de moverse libremente sobre el tablero. Esta transformación no estuvo exenta de riesgos. Con cada movimiento, Isabel se exponía a un peligro mayor, porque desafiar a Alejandro era provocar la ira de un hombre que había construido un imperio sobre las ruinas de sus adversarios. Sin embargo, era un riesgo que estaba dispuesta a correr, porque el premio no era solo liberarse de las garras de Alejandro, sino la liberación de su propio espíritu, la oportunidad de vivir una vida definida no por las sombras del pasado, sino por la luz de su propia creación. En esta atmósfera cargada, Elizabeth se preparó para el acto final de su rebelión, un plan que aseguraría su lugar fuera de los confines de la mansión o sellaría su destino dentro de sus muros para siempre. Lo que estaba en juego nunca había sido tan alto, y a medida que las líneas entre aliado y adversario se desdibujaban, Elizabeth se dio cuenta de que el resultado final del juego dependería no solo de su astucia o del poder de Alejandro, sino de la fuerza del espíritu humano para superar la oscuridad que busca consumirlo. Los planes cuidadosamente elaborados de Isabel comenzaron a converger mientras la mansión se preparaba para un evento que prometía ser el pináculo del calendario social de Alejandro. Un gran baile de máscaras cuyo tema giraba en torno al concepto de transformación y renacimiento. Fue un evento que, sin que los invitados lo supieran, serviría como escenario para el movimiento más audaz de Elizabeth hasta el momento. Con la mansión transformada en un cuadro viviente de los mayores triunfos y los temores más profundos de Alejandro, Isabel vio su oportunidad de cambiar la narrativa a su favor, para exponer la fragilidad detrás de la fachada del poder. Llegó la noche de la mascarada, cubriendo la mansión con un aire de anticipación y opulencia. Elizabeth, adornada con un vestido que reflejaba el tema de la noche, un fénix resurgiendo de las cenizas, se movía entre la multitud con un nuevo sentido de propósito. Cada interacción, cada conversación susurrada, era un hilo en el tapiz que ella tejía, una mezcla de verdad y engaño diseñada para inquietar a Alexander y aflojar su control sobre los invitados bajo su influencia.
A medida que avanzaba la velada, la mansión misma parecía palpitar con la tensión entre Elizabeth y Alexander. Sus intercambios, disimulados por la cortesía de la ocasión, estuvieron cargados de un trasfondo de desafío y desafío. La confianza de Elizabeth era palpable. Cada uno de sus movimientos era un testimonio de su transformación de peón a jugadora. Navegó por las complejidades del juego con una gracia que contradecía lo que estaba en juego, atrayendo a aliados y adversarios a su órbita. Alejandro, por su parte, percibió el cambio en el aire, las sutiles corrientes subterráneas de rebelión que Isabel había despertado. Sus reacciones fueron una mezcla de admiración y cautela, la comprensión de que había subestimado la profundidad de su resolución. El juego que había diseñado, confiado en su control, se estaba desmoronando ante sus ojos, desafiado por la misma persona que había tratado de moldear. El clímax de la velada y el plan de Elizabeth llegó con la ceremonia de desenmascaramiento, un momento en el que todos los invitados debían revelar su verdadero yo. En un movimiento que tomó por sorpresa a la multitud reunida, Isabel aprovechó su momento de desenmascaramiento para lanzar una acusación velada contra Alejandro, un desafío que hacía eco de los temas de la libertad y la autodeterminación. Su discurso, si bien aparentemente fue un brindis por su anfitrión, fue una crítica cuidadosamente elaborada de las cadenas de la ambición y el control, un llamado a los demás invitados a cuestionar la naturaleza de sus propias transformaciones. Las consecuencias de la táctica de Elizabeth fueron inmediatas y profundas. Los invitados, conmovidos por sus palabras, comenzaron a murmurar entre ellos, lanzando a Alejandro miradas que mezclaban curiosidad y sospecha. La dinámica de poder dentro de la mansión cambió perceptiblemente, ya que aquellos que alguna vez habían visto a Isabel con escepticismo, ahora la vieron como un faro de resistencia, un símbolo de la lucha contra el dominio de Alejandro. Alejandro, enfrentado a este desafío público, mantuvo una fachada de compostura, pero las grietas eran evidentes. El baile de máscaras, pensado como una celebración de su poder, se había convertido en un escenario para su exposición. Elizabeth, al observar el juego de emociones en su rostro, supo que había logrado destruir la ilusión de su invencibilidad. Pero cuando los invitados se dispersaron, susurros de intriga arremolinándose a su paso, ella también supo que la verdadera batalla apenas había comenzado. La mascarada había terminado, pero las máscaras apenas comenzaban a caer, revelando los verdaderos rostros de aquellos atrapados en el juego. Después del baile de máscaras, la mansión era un hervidero de especulaciones susurradas y miradas veladas, y los invitados ahora eran muy conscientes de la tensión entre Isabel y Alejandro. El acontecimiento no solo había revelado las fracturas en la fachada de Alejandro, sino que también había solidificado la posición de Isabel como una fuerza formidable dentro de su mundo cuidadosamente curado. El aire estaba cargado de anticipación, mientras tanto aliados como adversarios esperaban para ver cómo respondería Alejandro a este desafío público a su autoridad. Elizabeth, después de haber dejado al descubierto las corrientes subterráneas de manipulación y control que impregnaban la mansión, se encontró en el centro de una alianza cambiante. Aquellos que alguna vez la habían visto con indiferencia o como una mera extensión de la voluntad de Alejandro, ahora se acercaban a ella en forma de amistad, ofreciéndole su apoyo y, en algunos casos, su lealtad. El balón se había convertido en un catalizador del cambio, un punto de inflexión que animó a otros a cuestionar su papel en el juego de Alexander. Mientras tanto, Alexander se encerró en un silencio calculado y sus apariciones públicas dentro de la mansión se volvieron menos frecuentes y más mesuradas. El encanto y el carisma que alguna vez atrajeron a la gente hacia él ahora quedaron eclipsados por una palpable sensación de precaución. Estaba claro que las acciones de Elizabeth habían tocado una fibra más profunda, desafiando no solo su control sobre los invitados, sino también su identidad como dueña de la mansión. La lucha de poder que siguió fue sutil pero intensa. Una partida de ajedrez jugada en las sombras de los opulentos pasillos de la mansión. Isabel utilizó su nueva influencia para recopilar información, entretejiendo los hilos de las indiscreciones pasadas de Alejandro y las vulnerabilidades actuales. Ella buscó comprender el alcance total de sus ambiciones y las profundidades en las que se hundiría para preservar su legado.
Este conocimiento se convirtió en su armadura, un escudo contra las contramedidas que sabía que Alejandro emplearía. Conforme pasaban los días, la mansión parecía contener la respiración, esperando el inevitable enfrentamiento. Los movimientos de Elizabeth fueron observados con gran interés, sus interacciones analizadas en busca de señales de su próximo movimiento. El personal, que antes eran meros espectadores del drama, ahora desempeñaba papeles cruciales en la narrativa que se desarrollaba, con sus lealtades divididas entre el hombre que controlaba su destino y la mujer que se atrevía a desafiarlo. El clímax llegó una noche de tormenta, cuando Alejandro convocó a Isabel a su estudio privado, una habitación que había sido testigo del surgimiento y desintegración de muchos antes que ella. El aire estaba cargado de electricidad, tanto por la tormenta exterior como por la tensión interior. Este encuentro fue la culminación de su batalla silenciosa, una confrontación que determinaría el futuro de su relación y el destino de todos los que habían quedado atrapados en su órbita. Isabel entró en la habitación, no como la mendiga a la que Alejandro había invitado una vez a tomar el té, sino como una reina por derecho propio, lista para afrontar lo que vendría después. El estudio, con sus paredes llenas de libros y la tormenta azotando afuera, parecía un mundo en sí mismo, un escenario apropiado para el acto final del intrincado baile de Elizabeth y Alexander. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Elizabeth miró a Alexander al otro lado de la habitación, su silueta enmarcada contra el telón de fondo de la tempestad del exterior. La tensión entre ellos era palpable, la culminación de meses de manipulación, aprendizaje y guerra sutil. Esta no fue solo una reunión, era una confrontación que se había estado gestando desde el día en que Elizabeth entró en la mansión. Alexander rompió el silencio. Su voz era tranquila, pero mezclada con un trasfondo de frustración y respeto. Reconoció la transformación de Elizabeth, su ascenso de un peón a un jugador que lo había desafiado en su propio terreno. Sin embargo, en sus palabras también había una advertencia, un recordatorio del poder que ejercía y de las consecuencias de desafiarlo. Alejandro dejó al descubierto sus motivaciones, hablando del legado, el control y el aislamiento que conlleva el poder. Le presentó a Isabel una opción: unirse a él plenamente, abrazar el mundo que le ofrecía o afrontar las consecuencias de su rebelión. Elizabeth, manteniéndose firme, respondió con un aplomo que contradecía la agitación interna. Habló de libertad, integridad y el precio de la ambición. Su viaje por la mansión le había enseñado el valor de la autodeterminación, la importancia de forjar el propio camino en lugar de dejarse moldear por la voluntad de otro. Ella desafió a Alejandro, no solo como un benefactor convertido en adversario, sino como un símbolo de las cadenas que buscaba romper. La conversación giró entre amenazas veladas y ofertas de reconciliación, un testimonio de la compleja relación que se había desarrollado entre ellos. Alejandro, a pesar de todas sus maquinaciones, reveló un atisbo de vulnerabilidad, una admisión de que el desafío de Isabel lo había obligado a enfrentar sus propias limitaciones y el vacío de sus objetivos. Sin embargo, su deseo de mantener el control, de salir victorioso en su batalla de voluntades, permaneció intacto. A medida que la tormenta afuera alcanzó su punto máximo, también lo hizo su confrontación. Isabel, al darse cuenta de que las palabras por sí solas no desviarían a Alejandro de su camino, tomó una decisión audaz. Ella reveló su plan de abandonar la mansión para exponer sus secretos y las manipulaciones de Alexander al mundo. Era una táctica que arriesgaba todo lo que había ganado, un movimiento final en el juego que podría liberarla o condenarla a la derrota. La reunión terminó sin una resolución clara. El aire estaba cargado de amenazas tácitas y el reconocimiento del respeto mutuo. Elizabeth abandonó el estudio, con el peso de la confrontación sobre sus hombros, consciente de que la batalla estaba lejos de terminar. La mansión, que alguna vez fue un lugar de transformación, se había convertido en un campo de batalla, y la tormenta afuera reflejaba el caos que se avecinaba. Isabel se había opuesto, pero la verdadera prueba de su determinación y las consecuencias de su rebelión aún no se habían manifestado. En los días posteriores a su enfrentamiento, la mansión parecía un campo de batalla cargado. Sus habitantes contenían la respiración, esperando las consecuencias del enfrentamiento entre Isabel y Alejandro.
La tensión era palpable y se filtraba en cada interacción, en cada conversación susurrada en los pasillos. Isabel, que alguna vez fue una curiosidad dentro de los muros de la mansión, ahora se había convertido en un símbolo de desafío, un faro para aquellos que albergaban sus propias dudas y disentimiento contra el gobierno de Alejandro. Elizabeth utilizó la calma incómoda para prepararse para sus próximos pasos, consciente de que su decisión de irse y exponer los secretos de la mansión no quedaría sin respuesta. Se movió con un sentido de propósito, reuniendo evidencia de las manipulaciones de Alexander, asegurando alianzas con aquellos dentro de la mansión que estaban dispuestos a apoyar su causa. Cada día era una delicada danza de diplomacia y sigilo, mientras navegaba por la compleja red de lealtades y temores que Alejandro había tejido. Alejandro, por su parte, no se quedó de brazos cruzados. Sus intentos de recuperar el control fueron sutiles pero insidiosos, una serie de movimientos diseñados para aislar a Elizabeth y sembrar dudas sobre sus motivos y su integridad. Empleó su encanto y recursos con precisión quirúrgica, apuntando a quienes rodeaban a Isabel, tratando de socavar los cimientos de su rebelión. La mansión, que alguna vez fue un refugio para la transformación de Elizabeth, se convirtió en un campo minado de guerra psicológica, cada paso lleno de peligros y engaños. El clímax de esta guerra silenciosa llegó inesperadamente, una tormenta repentina que rompió la tensa calma. Un incendio de origen misterioso estalló en una de las salas de la mansión, un área rica en documentos históricos y evidencia de los tratos pasados de Alejandro. El incendio fue feroz y consumió todo a su paso, un borrado simbólico de las verdades que Elizabeth había tratado de exponer. El fuego, aunque contenido, dejó una cicatriz en la mansión, una manifestación física del conflicto que había consumido a sus habitantes. Posteriormente, Isabel se encontró enfrentando no solo la pérdida de pruebas cruciales, sino también una renovada campaña de Alejandro para desacreditarla. Comenzaron a circular rumores que la pintaban como una traidora, una figura del caos que buscaba destruir el legado de la mansión. Al parecer, la influencia de Alejandro se extendió profundamente en el tejido de la sociedad que rodeaba la mansión, y su narrativa ganó fuerza entre aquellos que veían las acciones de Isabel con sospecha. A pesar de estos reveses, la determinación de Isabel no flaqueó. Ella entendió que el incendio y la subsiguiente campaña de difamación eran intentos de Alejandro de obligarla a someterse, de anular la amenaza que ella representaba para su dominio. Una vez desaparecidas las pruebas, Isabel recurrió a las alianzas que había formado, confiando en los testimonios de aquellos que habían sido testigos de las profundidades de las manipulaciones de Alejandro. Su plan de abandonar la mansión y exponer sus secretos al mundo adquirió una nueva urgencia, una carrera contra el tiempo para sacar la verdad a la luz antes de que las maquinaciones de Alexander pudieran silenciarla. Mientras Elizabeth se preparaba para su partida definitiva, la mansión que la rodeaba parecía un espejismo que se desvanecía, un mundo de opulencia y engaño que estaba decidida a dejar atrás. El incendio había sido un mensaje, un crudo recordatorio de lo que estaba en juego. Pero también había fortalecido su determinación, transformándola de una jugadora en el juego de Alejandro a la arquitecta de su propio destino. La batalla entre ellos, una vez confinada a las sombras de la mansión, estaba a punto de salir a la luz, una confrontación que determinaría no solo sus destinos, sino también el legado de la mansión misma. El amanecer de la partida de Elizabeth estuvo marcado por un pesado silencio que envolvió la mansión, un marcado contraste con los tumultuosos acontecimientos que la habían precedido. La decisión de irse, de romper los lazos con Alejandro y el mundo que él representaba, fue un testimonio de su viaje desde el cautiverio hasta la liberación. Con los restos del fuego aún flotando en el aire, Elizabeth tomó determinación, consciente de que los pasos que estaba a punto de tomar alterarían irrevocablemente el curso de su vida. Mientras recorría la mansión por última vez, Elizabeth sintió el peso de cada mirada, las preguntas no formuladas de aquellos que se habían convertido en parte de su historia dentro de estos muros. Su partida no fue solo un escape, era una declaración,
un acto final de desafío contra el hombre que había tratado de definir su existencia. Con cada paso, dejó atrás las sombras de la manipulación y avanzó hacia la incertidumbre de la libertad, con una claridad de propósito que se había forjado en los fuegos de la rebelión. Alexander, siempre la figura enigmática, la recibió en el umbral de la mansión, la encarnación del mundo que ella rechazaba. Su intercambio fue breve, la culminación de batallas tácitas e historia compartida. En sus ojos vio el reflejo de su propia pérdida, la comprensión de que el juego que había orquestado tan meticulosamente se había escapado de su control. Hubo un momento de reconocimiento silencioso entre ellos, un reconocimiento de la transformación que ambos habían experimentado a través de su conflicto. El mundo fuera de las puertas de la mansión contrastaba marcadamente con la opulencia enclaustrada que Elizabeth había dejado atrás. Armada con las pruebas que había rescatado y las alianzas que había formado, se embarcó en su misión de exponer las verdades que habían estado ocultas dentro del dominio de Alejandro. La tarea era desalentadora, una batalla librada no solo contra el hombre que había tratado de controlarla, sino también contra una sociedad que a menudo había hecho la vista gorda ante las maquinaciones del poder. Las revelaciones que siguieron sacudieron los cimientos de la élite, una serie de revelaciones que dejaron al descubierto el alcance de la influencia de Alejandro y el costo de sus ambiciones. La mansión, que alguna vez fue un símbolo de poder intocable, se convirtió en el centro de escrutinio y sus secretos se revelaron ante el público. La historia de Isabel, desde sus inicios en las calles hasta su transformación y rebelión, resonó en muchos y se convirtió en un faro para quienes habían sufrido bajo sombras similares. Sin embargo, la victoria fue agridulce. El mundo en el que entró Isabel estaba lejos del ideal que había imaginado. La batalla contra Alejandro se había cobrado un alto precio, dejando cicatrices que no se borrarían fácilmente. La mansión, a pesar de toda su oscuridad, había sido un crisol, un lugar que la había convertido en la persona en la que se había convertido. Mientras avanzaba, construyendo una nueva vida a partir de las cenizas de su pasado, Elizabeth llevó consigo las lecciones de la mansión. El conocimiento de que la libertad no era solo la ausencia de cadenas, sino la presencia de opciones y la fuerza para forjar las propias. Camino ante la adversidad. Al final, el legado de la mansión y su dueño no fue de poder o control, sino de transformación. El viaje de Elizabeth de las sombras a la luz sirvió como testimonio de la resiliencia del espíritu humano, un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros existe la posibilidad de renacer. A medida que la historia de la mansión y sus habitantes se desvaneció en la memoria, dejó un legado de cambio, un faro para aquellos que se atreverían a desafiar la oscuridad y emerger a la luz que ellos mismos crearon.